Unidad productiva o empresa, nosotros tenemos que tener la plena seguridad de poder de alguna manera introducir lo que es la ingeniería de seguridad. De esta manera nosotros vamos a poder tomar conciencia de que está presente dentro de la empresa la organización de la ingeniería de seguridad y además de que bajo esas características nosotros vamos a lograr que la gente pueda tener interés en lo que es la seguridad de higiene industrial y que además todas las acciones tanto de prevención como los intereses por conservar y además por mantener lo que es las acciones relacionadas con todo lo que es los sistemas de prevención van a estar siempre presentes y toda la gente va a estar comprometida con lo que es, ¿no? Entonces, la organización de la seguridad nos va a permitir a nosotros, en primera instancia, elaborar. ¿Qué cosa vamos a elaborar? Cierto tipo de conductos, uh, mecanismos e instrumentos que nos van a dar lugar a cumplir con el objetivo de la ingeniería de seguridad, con lo que es la prevención de accidentes y las enfermedades ocupacionales. Posteriormente vamos a poder implementar todos estos mecanismos que acabamos de decir y ello va a hacer que la gente se sienta comprometida y participe de lo que son los sistemas de prevención dentro de la empresa. Vamos a hacer que la ingeniería de seguridad se encuentre plasmada dentro de la estructura orgánica que ya tiene la unidad productiva. No vamos a deshacer esa estructura orgánica, sino más bien vamos a utilizar esa forma de organización que ya tiene la unidad productiva y vamos a introducir nosotros las diferentes formas que vamos a ver, que son tres: la organización lineal, la organización central o la organización por equipos o una combinación. De esa manera nosotros estaríamos cumpliendo con el objetivo de que la seguridad de higiene industrial estén presentes dentro de la estructura orgánica de la unidad productiva, de la empresa o de la industria. Vayamos a ver la primera forma de organización. Esta se denomina organización central y en este tipo de forma de organización nosotros vamos a tener que las tareas, todas aquellas tareas que estén relacionadas con la ingeniería de seguridad, vale decir, la planificación, la organización, la dirección y el control de esta área importante que nosotros estamos aprendiendo, va a quedar en manos de una sola persona. Y esta forma de organizarnos a nosotros nos permite mostrarnos también ciertas características que van a ser tomadas en cuenta al momento de que nosotros vayamos a introducir la ingeniería de seguridad dentro de la empresa. Entonces, en primer lugar, este tipo de organización tiene una característica de hacer referencia a la eficacia. Esta eficacia que pueda tener la forma de organización que estamos viendo nosotros va a depender única y exclusivamente de la actitud de la dirección de la empresa, vale decir, de la cabeza de la organización. Si la estructura orgánica nomina como cabeza de la organización a un gerente general, pues será entonces al gerente general. Si tiene otro tipo de denominaciones, nosotros hacemos referencia a la cabeza de la organización, vale decir, al mando superior de toda la estructura orgánica de la empresa. Otra característica hace referencia al hecho de que eh, bajo esta forma de organización, uh, nosotros tenemos que la misión de la persona que va a estar a cargo de la ingeniería de seguridad es a un nivel de asesoramiento, pero que deja toda la acción a ejecutar o la acción ejecutiva, todas las situaciones operativas van a estar a cargo de las diferentes secciones, áreas o niveles que
tenga la unidad productiva. Eh, la persona que va a estar encargada de lo que es la ingeniería de seguridad tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos está todo lo relacionado al interior de la unidad productiva. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, debe conocer perfectamente todo el sistema de producción que tiene la empresa, las áreas, conocer al personal, debe gozar de la confianza de los trabajadores, porque los trabajadores son los que dan la posibilidad de encontrar los agentes generadores de riesgos a través del suministro de información que nos pueden dar a nosotros. Asimismo, debe también tener conocimiento pleno de todas aquellas técnicas y herramientas que se utilizan en la ingeniería de seguridad para poder elaborar su plan de seguridad, para poder elaborar los planes de emergencia y, y toda aquella planificación y organización que se necesita para introducir lo que es la ingeniería de seguridad en la empresa. Hacia afuera de la empresa es importante también tomar en cuenta que debe tener conocimiento sobre todas aquellas leyes y decretos que están en vigencia y que deben ser de cumplimiento y de aplicación al interior de la empresa. Hemos hablado en la anterior clase de que todas aquellas normativas que provienen del Estado es de cumplimiento obligatorio para todas las unidades productivas, sin excepción alguna. Todas deben cumplir, todas, ¿no? Independientemente si son públicas, privadas, descentralizadas, desconcentradas, si es una sociedad anónima, si es una sociedad mixta, me interesa la naturaleza de la empresa, pero la normativa debe cumplirse obligatoriamente. Es importante también entender que la persona que va a estar a cargo de la ingeniería de seguridad debe tener claramente la figura desde hasta dónde alcanza sus funciones. Entonces, sabe qué cosa puede hacer y sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, estas son las características de una organización denominada central. Vayamos a ver ahora la organización siguiente, que hace referencia a una organización lineal. En este tipo de organización, nosotros vamos a ver que, a diferencia de la anterior, comparándola, en este caso, nosotros no vamos a disponer de un personal especializado y que esté dedicado a todas las actividades de la ingeniería de seguridad, vale decir, a lo que es los sistemas de prevención, el control y además eh, a todas aquellas actividades inherentes a lo que es la temática que estamos tratando, la seguridad e higiene ocupacional, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, la responsabilidad va a recaer sobre la cabeza de la organización y a su vez, estas responsabilidades a través de de las diferentes líneas o áreas que tenga la empresa, va a ir escalonándose progresivamente a lo largo de toda la línea operativa o el sistema organizativo que tenga la unidad productiva. Entonces, todos van a tener una responsabilidad, pero toda la responsabilidad va a caer en manos de la cabeza de la organización, que puede ser el gerente general, puede ser director, ejecutivo, puede ser el jefe, depende de cómo está organizada la unidad productiva. Al igual que en la anterior forma de organización, también se tienen características, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, una de ellas es el hecho de que no dispone o carece de personal especializado o una persona que esté especialmente dedicada a aquellas tareas que representan, que deben ser realizadas porque comprenden lo que es la ingeniería de seguridad. Entonces, en este caso,
el gerente o la cabeza de la organización va a tener que dedicar mayor tiempo a los trabajos de la unidad productiva, además de las responsabilidades que tiene como la persona, la cabeza de la organización, va a tener que dedicarle tiempo a esta otra actividad y a esta otra responsabilidad que se denomina ingeniería de seguridad. Entonces, eh, la responsabilidad va diluyéndose según la línea vertical de mandos hasta llegar al último operario. Cada mando o cada área organizada que tenga la unidad productiva o cada sector, cada nivel, solo se ocupa de la seguridad eh, industrial en el área que le compete, vale decir, en un campo de acción limitado. Eh, También bajo esta forma de organización se adquiere experiencia en base a todo lo que los accidentes y enfermedades que ocurrieron con anterioridad. Y eso sirve de base como para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, sus propias previsiones en un campo de acción limitado y en un campo de acción que solo les compete a ellos, ¿no? Entonces, esas son las principales características. Además, otra situación que se puede advertir en esta forma de organización es el hecho de que el gerente general va a delegar responsabilidades a lo largo de la línea de mandos que se tiene en la organización. Y eso debido justamente al hecho de que no se tiene un personal especializado para llevar adelante todas estas actividades que nos encarga la ingeniería de seguridad. Vamos a ver ahora la tercera forma de organización. Esta se denomina por equipos. A diferencia de las otras dos anteriores que hemos visto, en esta forma de organización, todas las acciones de planificar, organizar, dirigir y además controlar eh, acciones y tareas relacionadas con lo que es la seguridad y la higiene ocupacional recaen, pero ahora ya no en una persona, sino en un grupo de personas que estas a su vez actúan y además toman decisiones de manera conjunta. Por eso se llama por equipo, ¿no? Entonces, algunas de las características que podemos hacer referencia son el hecho de que los acuerdos que se vayan a tomar en base al conjunto de opiniones bajo esta forma de organización pueden materializarse como decisiones adecuadas que favorezcan a la mayor parte de los trabajadores, ¿no? Eso por una parte. Entonces, por otra parte, puede haber el hecho de que no se pongan de acuerdo, el equipo de trabajo tenga por ello divergencia de opiniones, vale decir opiniones contrarias o diferentes, sobre todo contrarias, ¿no? Entonces, pueden, esta situación puede tomar mucho más tiempo del que normalmente se debería tomar y los acuerdos podrían sufrir retrasos. Todo lo que se haga para la ingeniería de seguridad no sería ágil, dinámico y probablemente se tomaría demasiado tiempo para que pueda llegarse al objetivo de lo que se quiere implementar en la unidad productiva. Eh, es interesante un grupo de personas que trabajen en pro de la ingeniería de seguridad, porque opiniones diferentes pueden enriquecer una determinada situación. Entonces, este enriquecimiento puede promover
acuerdos más óptimos que van a beneficiar tanto al trabajador como a la empresa, ¿no? Entonces, la, aquí existen también características que pueden darnos luces a nosotros para poder entender de que todas las formas de organización pueden tener cierto tipo de ventajas y de repente algunas desventajas. Por eso nosotros determinamos como características, para que de acuerdo a la forma de organización que tenga la unidad productiva o su estructura orgánica, nosotros utilicemos una de ellas o una combinación, ¿no? Por lo general se está utilizando un jefe de ingeniería de seguridad, un jefe de seguridad e higiene industrial y además una organización por equipos, ¿no? Ambas cosas por lo general se está utilizando para combinar y para que los resultados que nosotros esperamos obtener sean más efectivos y beneficien tanto al trabajador como a la empresa, porque las leyes ya están establecidas para que nosotros trabajemos bajo ciertos criterios y bajo ciertas modalidades que obligan a las unidades productivas a tener sus sistemas de prevención y de emergencia dentro de lo que es el funcionamiento de toda empresa o industria en el territorio boliviano, ¿ya? Es importante entender eso porque, ya lo hemos dicho, nadie puede trabajar bajo única y exclusivamente con normas específicas que están fuera de la normativa legal nacional, ¿no? Eso es lo que nos regula a nosotros y cada empresa, hemos dicho, tiene su propia normativa. Efectivamente, al interior de cada empresa va a haber, pero eso nunca está fuera del marco de la ley. Bueno, hasta acá habíamos concluido con todo lo que es las tres formas de organización que se tiene para poder aplicar la ingeniería de seguridad. Es importante entender que la forma que nosotros vayamos a elegir va a depender de la cantidad de trabajadores que tengamos, ¿no? Y además de los recursos que podamos tener asignados nosotros a, a las actividades de la seguridad y higiene industrial. Eh, Esto nos ayuda también a nosotros a tener una visión clara uh, de cómo la empresa va a trabajar con la ingeniería de seguridad y cuáles son sus propósitos, qué política tiene y hasta dónde pretende cumplir. La ingeniería de seguridad se debe cumplir uno por normativa y otro porque realmente tenemos que proteger la vida de los trabajadores y además todo lo que corresponde a la empresa. Nuestro mayor recurso que tenemos y que es insustituible en términos de que no sufra lesión, enfermedad, etcétera, es el hombre, ¿no? No podemos reemplazar una parte de la persona como en una máquina. Entonces, por eso hablamos de esa forma de la ingeniería de seguridad. Pasemos a ver ahora los elementos básicos que debe tener la organización de la ingeniería de seguridad. Eh, Bajo cualquiera de las formas de organización que nosotros hemos podido explicar o pueda tener la unidad productiva, necesariamente cuando se trata de temas de seguridad e higiene industrial, en este campo, nosotros, nuestro ingeniero de seguridad debe ser líder. Debe ser líder. No puede ser una persona que no crea ese ambiente de confianza, de seguir, de que lo que dice es verdad, que es por nuestro bien, etcétera, que capacite, que haga todo en pro de la seguridad industrial, ¿no? También debe tener la posibilidad de explicar, ¿no? Cuál es la política de la empresa en esta temática y además debe asumir la responsabilidad que se le está asignando para llevar adelante todas las
acciones de planificación, dirección, control, etcétera, de lo que es la ingeniería de seguridad. ¿Ya? Por otra parte, si bien va a asumir una responsabilidad y va a tener ese liderazgo y va a poder explicar qué quiere la empresa, además debe haber un proceso de asignación de responsabilidades a todos los niveles de la unidad productiva. No puede ser que el ingeniero de seguridad sea el responsable de todo y tenga que hacer todo, no es así, ¿no? Es el líder y todos tienen que trabajar con él. Entonces, debe asignar responsabilidades en función a los niveles que tenga la unidad productiva. Puede haber a través de las áreas, a través de supervisores, de inspectores, depende cómo está organizada la empresa, ¿no? Asimismo, es importante que a través de las diferentes acciones que pueda realizar, se logre mantener las condiciones seguras de trabajo. Y esto requiere siempre la elaboración de un plan de seguridad e higiene industrial que contemple aspectos relacionados con toda la temática y además que tenga un plan de emergencias, de evacuación y todos los complementos que podamos tener para llevar adelante las acciones de la ingeniería de seguridad. El mantenimiento de las condiciones seguras de trabajo también se va a lograr a través de la elaboración de informes permanentes o periódicos que dan cuenta de cómo se encuentra la unidad productiva. Asimismo, las revisiones técnicas que se puedan realizar, porque son estas formas de poder obtener información respecto a las condiciones en las que se está trabajando. Esto lo puede hacer a través de los diferentes niveles. Eh, Podemos hacer a través de los inspectores, supervisores, depende cómo está organizada, ¿no? La empresa. Se puede obtener información también a través de SLUDEX. Eso no significa que los trabajadores también, o sea, tienen la posibilidad de poder dar su información correspondiente, ¿no? Unos controlan, otros supervisan y otros son los que hacen las operaciones de todo el proceso productivo. En este punto también se debe considerar todas aquellas acciones que estén relacionadas con las compras, porque podemos comprar, la empresa puede tener la necesidad de utilizar cierto tipo de materiales con los que hay que tener mucho cuidado, materiales de alto riesgo o materiales peligrosos, y las condiciones de las compras deben estar refrendadas por las especificaciones técnicas de la persona que va a hacer uso de ese material y además cumpliendo estrictamente no solamente el precio más bajo, sino también la calidad del material que nosotros estamos haciendo en respuesta a las necesidades de la tarea o de la operación. También es importante llevar adelante todas aquellas actividades de capacitación y adiestramiento en todos los niveles de la empresa, ¿no? Porque y se tiene que hacer una buena planificación de la capacitación que se va a dar, considerando todas las variables y características que tenga el personal. Entonces, ¿por qué razón? Porque eh, existen cierto tipo de nivel, pueden existir un cierto tipo de nivel dentro de la unidad productiva. Y esos niveles deben tener una capacitación desde un punto de vista. Por ejemplo, los supervisores, ¿no? Y los trabajadores en otro nivel. Sin embargo, las capacitaciones y el adiestramiento eh, no pueden ser con criterios diferentes. Ambos están relacionados al trabajo y los criterios deben ser similares. Uno va a controlar y el otro va a realizar la operación. El supervisor
tiene que tener cierto tipo de conocimiento adicional a lo que tiene el trabajador. Sin embargo, de ninguna manera puede estar en contraposición, ¿no? No puede ser diferente. Otra, otro elemento que nosotros deberíamos tomar en cuenta es el hecho de contar con un sistema eh, de registros. Un elemento sumamente importante porque permite realizar cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿qué nos permite un sistema de registro de accidentes? Nos permite realizar un análisis, ¿no? Si nosotros tenemos el registro, vamos a poder llevar adelante el análisis de los accidentes. Vamos a poder efectuar y elevar además los informes de las lesiones que han podido sufrir los trabajadores y además qué cosas han sido averiadas, ¿no? Y vamos a poder también establecer una evaluación de los resultados. Entonces, por eso es importante. El sistema de registro de accidentes debe ser un instrumento de acopio de información que nos permita a nosotros justamente ir más allá. No se puede quedar como un sistema de registro solamente. También nos debe permitir a nosotros realizar ese análisis de accidente, los informes correspondientes, así como también los resultados para después tomar las decisiones que se vea por conveniente para evitar que un mismo accidente vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, de esa manera se justifica el hecho de la presencia de un sistema de registro de accidentes. Vamos a ver ahora que también se debe considerar los servicios médicos y de primeros auxilios. Según la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, se establece obligatoriedad de contar con, por ejemplo, el reconocimiento de ingresos a través de qué? Del examen médico preocupacional y además la obligatoriedad de que la persona realice su trámite hacia un seguro para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, estos servicios médicos, en primer lugar, antes de que el trabajador ya empiece con sus actividades laborales, tiene que haber ese reconocimiento al ingreso a la fuente laboral. El tratamiento de las lesiones también para que cuando ocurra un accidente, a través del seguro y pueda determinarse el nivel de lesión y la incapacidad que probablemente tenga el trabajador. Asimismo, debe contar con un servicio de primeros auxilios que permita ayudar al trabajador dentro de la unidad productiva con acciones médicas básicas para poder luego trasladarlo en caso de ser necesario hasta un centro hospitalario. Entonces, para eso son los servicios de primeros auxilios. Asimismo, el servicio médico y de primeros auxilios también contempla el hecho de que el trabajador tenga la posibilidad de realizarse o a través de esta instancia mm, los reconocimientos periódicos o las evaluaciones médicas periódicas para ver el estado de salud en el cual se encuentra, ¿no? Y un poco comparar. Ha ingresado bajo estas características de salud, está expuesto a tales situaciones y a un determinado tiempo, 6 o un año, tener la posibilidad de ver cómo esa exposición a cierto tipo de agentes están en relación también a la evolución de la salud del trabajador. No nos olvidemos de que, eh, de acuerdo a la ley, nosotros, todos los trabajadores, tenemos un día al año, sí, un día al año para poder mandarnos a hacer una evaluación anual médica, ¿no?
todos tenemos esa posibilidad, independientemente de las veces que nosotros podamos acudir al centro hospitalario o al seguro para poder ver si tenemos alguna enfermedad, como ahora, ¿no? En el COVID, por ejemplo. Para una evaluación general tenemos esa posibilidad, la ley nos permite. En cuanto a la aceptación de personal por parte de cada trabajador, es importante porque tiene que ser parte, ¿no? Se hace un plan de seguridad para que los trabajadores apliquen y cuiden también de evitar los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Entonces, eh, para lograr que todos los trabajadores estén conformes y aporten, la capacitación es un aspecto fundamental, pero también para mantener el interés puede haber un sistema de incentivos, un sistema de motivar al trabajador para que se sienta comprometido a que cada día tiene que aplicar las normas de seguridad, tiene que realizar un trabajo seguro, libre de riesgos. Si va a estar expuesto a agentes tóxicos o contaminantes, pues tendrá que hacerlo de manera apropiada porque su salud tiene que tener esa conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, los incentivos tienen que ser estudiados en función a todas las posibilidades que pueda tener la unidad productiva. No necesariamente los incentivos tienen que estar relacionados con la parte económica, mucho más ahora que hay una recesión económica en todo el sector productivo y que sí podría haber la posibilidad de utilizar algunos otros criterios como para poder mantener ese interés del trabajador por la seguridad de higiene industrial, en realidad por su seguridad y por su bienestar, ¿no? Si cada uno de nosotros cumplimos, entonces es más fácil, todos estaríamos cumpliendo. Pero si yo sola voy a cumplir todo lo que se haga, es un tanto difícil porque puede haber nomás la ocurrencia de un accidente que también me puede afectar a mí de alguna manera. Pasemos ahora a ver el plan de seguridad de seguridad. Bueno, el plan de seguridad es un documento escrito en el que se contempla un conjunto de directrices bueno, estos se establecen para que se vaya desarrollando de manera secuencial todas las acciones que están orientadas al cumplimiento del objetivo de lo que es la ingeniería de seguridad, ¿ya? El plan se basa en la política de seguridad de la empresa, esa es su base, y tiene un campo de acción que abarca actividades que están relacionadas en el trabajo y además también están relacionados con toda la parte del entorno, ¿ya? Entonces, eh, las actividades el campo de acción que acabamos de indicar abarca actividades que van a estar o que inciden sobre el trabajo y además sobre el sistema de producción, que sea ya de bien o de servicio de la empresa. Y además todos aquellos aspectos del entorno que están relacionados, como ya hemos dicho en la anterior clase, con aspectos técnicos, sociales y además humanos. Un plan de seguridad eh, industrial, este documento escrito es un documento que ha sido analizado, que ha tenido un proceso, un curso de decisión y que además tiene la posibilidad de que puede corregirse y además puede mejorarse, ¿no? Por eso se dice además que es flexible. Es importante entender de que el plan de seguridad tiene cierto tipo de objetivos.
¿ya? Entonces, estos objetivos básicos hacen relación a los siguientes aspectos. Primero, minimizar o eliminar los accidentes, ¿no? Esos objetivos deberían cumplirse. Bajar los costos de accidentes o reducir los costos de accidentes porque realmente representan altas cargas sociales. Son fuertes las cargas sociales cuando hay accidentes laborales. Entonces, eso deberíamos hacer lo posible, ¿no? Bajar los costos de los accidentes o minimizarlos. Por otra parte, se debiera adecuar la capacidad del personal a los requisitos psicofísicos de cada puesto de trabajo, entendiéndose de que un puesto de trabajo debe ocupar la persona idónea en cuanto a conocimiento, como parte de la respuesta de lo que sabe a lo que se necesita, en cuanto al conocimiento y además en cuanto a las condiciones psicofísicas que se requieren para llevar adelante ese trabajo, ¿no? Asimismo, es importante entender que eh, cada operación o cada parte de cada tarea debe ser realizada por una sola persona. Una persona no puede realizar varias tareas o varias operaciones dentro de la unidad productiva, porque eso puede dar lugar a la generación de un accidente de trabajo, ¿no? Por eso se dice que se debe dar funciones específicas a cada trabajador. Es importante que cada trabajador sepa lo que tenga que hacer, ¿no? Y no haga una cosa a medias, pase a otra cosa, continúe haciendo a medias, sino más bien tenga funciones específicas para que de esa manera pueda responder también. Finalmente, es importante entender que se debe crear la cultura de la seguridad de higiene industrial en todos los trabajadores. Además de crear esa cultura, se debería implementar, se debería aplicar lo que es la cultura de la ingeniería de seguridad. Cada persona tiene que estar consciente de que la normativa de la empresa y todas las normas a seguir dentro un trabajo, una operación que estamos haciendo, lo debemos cumplir a cabalidad. No debemos esperar que nos hagan un seguimiento, no debemos esperar que alguien nos esté controlando, sino más bien debe partir de nuestra decisión y voluntad, porque nos estamos protegiendo y además estamos protegiendo al conjunto de los trabajadores y a la empresa. Vamos a ver ahora un esquema muy sencillo eh, de lo que es un plan general de seguridad industrial. Este esquema nos permite visualizar en términos generales, a ver, las acciones que se deberían seguir para poder elaborar un plan de seguridad de higiene industrial, ¿no? Para llevar adelante la elaboración del plan de seguridad se requiere tener planteados y especificados claramente, por ejemplo, ¿qué cosas? Los objetivos, el planteamiento de objetivos, la formulación de estrategias que nos van a garantizar llegar a cumplir esos objetivos, llevar adelante la planificación de actividades, que también va a ser para contribuir al logro de los objetivos, y además el establecimiento de los recursos o la inversión, porque no es un gasto. Nosotros invertimos en ingeniería de seguridad por las razones que ya se les ha indicado, ¿no? Proteger la salud siempre es una inversión. Proteger la vida de un trabajador siempre es inversión, no es un gasto. Proteger la empresa también es una inversión. Entonces hablamos del establecimiento de la inversión necesaria. Entonces, con todo ello, nosotros podemos, con esta información, con estas variables complementadas, determinadas, definidas, podemos llevar a, llegar a elaborar el plan de seguridad industrial.
Y una vez elaborado el plan, se requiere que el mismo contemple toda la actividad relacionada a la integración de los trabajadores al plan de seguridad industrial, ¿ya? Al plan general de seguridad industrial. Entonces, eh, una vez que se logre eso, luego debemos establecer el sistema de administración y control, que ya hemos visto, acabamos de ver nosotros, que puede ser de acuerdo a lo que hemos explicado. Una organización central, una organización lineal, una organización por equipos o una combinación, también hemos dicho, ¿no? Entonces, luego de que se tenga las, el sistema administrativo y el control, entonces debiéramos verificar si hemos logrado el alcance del objetivo. Si esto se ha logrado, entonces estaríamos en condiciones de que hemos hecho una buena planificación, nuestros objetivos están totalmente definidos, ¿no? En un lapso de tiempo de 2 años, se debiera hacer, si hay errores, etcétera, se debería ir implementando, se debería ir corrigiendo. Y a veces los planes son grandes, pero un máximo de 2 años deberíamos seguir con esta forma de trabajo para que se vaya consolidando lo que es el plan de seguridad. Hemos dicho que el plan de seguridad es un documento escrito, es analítico, hemos dicho que es deductivo, se puede corregir y además se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Entonces, esto va a ser una actividad cíclica que se puede ir desarrollando durante mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver ahora qué beneficios puede dar lugar la elaboración de un plan de seguridad industrial, ¿no? Entonces, es importante entender que este documento escrito tiene sus ventajas, ¿no? Tiene beneficios para la empresa, tiene objetivos, ¿no? Ya los hemos visto y ahora tiene beneficios. Entre los beneficios que se puede obtener está el hecho de mejorar los resultados económicos de la empresa porque van a haber menores accidentes, menores fallas y podríamos tener mejor condición laboral, ¿no? Entonces, primeramente, esos beneficios. Por otra parte, se podría aumentar la calidad de la vida laboral. Entonces, en el primer beneficio, cuando hablamos de la mejora de los resultados económicos de la empresa, eh, podemos decir de que la empresa va a dar lugar al hecho de que los accidentes ocurran con menor frecuencia y la gravedad de los mismos también se reduzcan. Entonces, por esa razón es que se podría tener una mejora de los resultados económicos de la empresa. Entendemos nosotros que todo accidente, porque causa daño, puede también representar una carga económica fuerte. Entonces, se mejora la calidad de la vida laboral. Bueno, este aspecto también se relaciona con el aumento de los resultados económicos de la empresa, porque en la mayoría de los casos se traduce en un aumento también de la productividad. Entonces, mejorar la calidad de vida laboral nos da esa posibilidad. En cuanto al planeamiento y la programación, ¿por qué se justifica? Porque cuando nosotros desarrollamos o planificamos y programamos todas las actividades, estamos realizando la determinación de las principales necesidades que se tiene en la temática de seguridad e higiene ocupacional. Además, estamos estableciendo las acciones que se deben desarrollar en un tiempo.
en un determinado tiempo y con ello, además, debiéramos determinar los recursos humanos y económicos que se requieran para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado. Finalmente, se debe llevar adelante una programación. Eso representa realizar la distribución en tiempo de las tareas que tenemos que ejecutar o tenemos que desarrollar. También es importante tomar en cuenta el hecho de que vamos a requerir eh, establecer claramente las condiciones de implementación. Y esta implementación tiene que ser de manera gradual, que ayude a fortalecer y a cumplir los objetivos que tenemos planificados y que más bien no sea contraproducente y más bien genere un caos dentro de la empresa. Finalmente, tendríamos el seguimiento que tiene que estar establecido en el plan, ¿ya? Es importante entender que según la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, toda actividad laboral debe contar con su plan de seguridad industrial, ¿no? Ese plan de seguridad industrial debe contar también con su plan de emergencia y su plan de evacuación. Y además este documento debe ser aprobado por la autoridad competente. Asimismo, debe tener la posibilidad de que se realicen revisiones periódicas y además eh, se tiene que cumplir todas las acciones que el ente fiscalizador especifique que se debe corregir o se debe complementar o se debe cumplir, ¿no? Que entonces el ente fiscalizador puede ser en función a la forma de organización que nosotros tenemos al interior de la empresa, a través de una forma lineal central por equipos o por una combinación. Y además puede haber también un ente fiscalizador que esté determinado por la autoridad competente, vale decir, por la Dirección Departamental del Trabajo, en su área que corresponde a lo que es la seguridad e higiene industrial. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un plan de seguridad e higiene industrial? Debe considerar en lo posible todos los aspectos que son de interés primordial para la seguridad en la empresa. Ya, eso en primera instancia. Luego, debe ser también proporcional y adecuado a la complejidad de la organización. Esto significa que no debe ser muy sencillo o simple, pero tampoco puede ser muy complejo, sino debe estar directamente en proporción a la complejidad que tenga la unidad productiva. Es importante que también nos dé la posibilidad de una fácil comprensión o que esté elaborado y que tenga una fácil comprensión para todos los trabajadores, porque son ellos los que van a cumplir y tienen que entender. Además, debe ser eh, riguroso en su contenido, ¿no? Debe ser riguroso en su contenido para una correcta aplicación. No puede ser, no puede dar lugar a que se tenga la posibilidad de dos caminos para una determinada situación. ¿Ve? Por eso es que debe ser claro, debe ser de fácil comprensión y además debe dar los lineamientos de tal manera que la aplicación sea de manera correcta. Es importante entender que también, a ver, para complementar esa parte, que la ejecución del plan de seguridad siempre coadyuva al logro de objetivos. Estos objetivos son de la empresa y por lo tanto necesariamente tiene gran incidencia en lo que es el logro de beneficios, tanto para los trabajadores como para la unidad productiva. Por eso es que debemos tomar en cuenta
los aspectos del plan para su desarrollo. Entonces, ¿qué aspectos vamos a tomar en cuenta? Los aspectos de organización, del sistema de seguridad y además de la acción que vaya a tener el plan de seguridad. Y hemos indicado que la, cuando hablamos de aspectos de plan, la organización eh, debe estar integrada a la estructura organizacional de la empresa. Y volvemos a repetir, a- tomando en cuenta cualquiera de las organizaciones que hemos explicado o una combinación, ¿no? Además, debe tomar en cuenta el sistema de seguridad, que puede ser sistema de seguridad que prevenga o minimice riesgos y además evite daños tanto a las personas, a los materiales y equipos, a los trabajos o a las tareas y también al medio ambiente, ¿no? Vale decir, a los recursos agua, suelo y aire. Todos estos elementos quedan dentro de lo que es el entorno socioeconómico que ve actualmente a la unidad productiva. Por eso deben ser tomados en cuenta. Entonces, los aspectos del plan primeramente hace referencia a la organización, al sistema de seguridad y también a lo que es la acción, ¿no? Entonces, la acción, las diferentes acciones que debería tomarse en cuenta dentro de lo que es un plan de seguridad industrial son aquellas que hacen referencia a la prevención y control de accidentes de trabajo, que está relacionado con la seguridad industrial, a la prevención y control también de enfermedades ocupacionales, que hace referencia a la higiene industrial, y además a las acciones o al desarrollo mismo del plan, que corresponde a la implementación, además del plan de seguridad e higiene ocupacional, y que además debe considerarse las siguientes recomendaciones. A ver, una vez elaborado el plan, debe ser puesto a consideración, o puesto sometido a consideración de la cabeza de la organización para su aprobación y después la autorización de la puesta en marcha. Debe además ser socializado con todos los trabajadores, ¿no? Con todos los niveles y todos los trabajadores, porque ellos son los que van a aplicar también, ¿no? Desde el gerente hasta el último trabajador. Todos deben tener conocimiento. Debe haber una etapa de capacitación y entrenamiento del personal. Debe existir dentro de la planificación esta actividad, de tal manera de que se eviten los errores cuando se ponga en vigencia del plan. La vigencia del plan o la ejecución del plan debe ser de manera gradual en función a los niveles de necesidad de aplicación e importancia que se tenga, ¿no? Eso quiere decir en función a los resultados de la evaluación de riesgos que se tenga, ¿no? Entonces, de esa manera, gradualmente se va a ir implementando. Luego, el proceso de implementación y evaluación debe ser en base, o va a estar a cargo de las diferentes formas de organización que nosotros tengamos, ¿no? Una de las que hemos indicado. Entonces, todo eso deberíamos tomar en cuenta. A ver, ¿qué más podríamos decir sobre lo que es el plan de seguridad? A ver, creo que nada más. Hasta acá con las recomendaciones. Vamos ahora a pasar a ver las funciones, algunas de las funciones que debería cumplir el ingeniero de seguridad industrial. Depende de la empresa, ¿no? Sin embargo, hay algunas actividades o trabajos
que debe nomás realizar el ingeniero de seguridad. Hemos indicado de que el encargado de la ingeniería de seguridad tiene que ser una persona líder. Además, tiene que tener un nivel de autoridad. Tiene que estar claramente especificadas sus responsabilidades, porque de esa manera va a poder cumplir con los objetivos que tiene la unidad productiva. De lo contrario, si está en un nivel donde no tiene cierta autoridad, etcétera, no va a poder tampoco ser líder, ¿no? Tiene que tener su nivel. Entonces, algunas de estas funciones van relacionadas al hecho de la elaboración, por ejemplo, de informes. Debe llevar adelante informes periódicos. Informes periódicos que en función a cuál es la cabeza de, o quién es la cabeza de la dirección o quién es su jefe inmediato, debe realizar por el conducto regular, ¿no? Y también fuera de la empresa, siguiendo obviamente el conducto regular, debe preparar informes al Ministerio de Trabajo, siempre hace. Debe también llevar adelante, a ver, ¿qué actividades? Debe prestar asistencia y asesoramiento a todos los trabajadores, de manera tal de que cuando necesiten los niveles de la empresa cierta información o cierta aclaración o capacitación, etcétera, debe estar el ingeniero de seguridad presto para llevar adelante esas acciones. Cuando ocurre un accidente laboral, es obligación del ingeniero de seguridad, de este profesional, realizar la investigación de manera personal de los accidentes de trabajo. No puede delegar en nadie esta actividad, ¿no? Es su responsabilidad. Va a elevar también informes a la gerencia general y por conducto regular también va a elevar la denuncia al Ministerio de Trabajo. Actividades que que no están fuera de su responsabilidad son el hecho de organizar, además de planificar y dirigir todas las capacitaciones, ¿no? Entrenamientos y capacitaciones sobre técnicas relacionadas con la seguridad industrial, ¿no? Eh, Actividades rutinarias también tiene bajo su cargo, como por ejemplo realizar recorridos diarios a manera de inspeccionar, verificar y además complementar todo lo que ya ha visto o ya tiene como información base, ¿no? Puede haber variaciones, puede haber adecuaciones, por lo tanto eso lo va a lograr a través de las inspecciones periódicas que vaya realizando en toda la planta. También estas inspecciones van a dar la posibilidad le van a dar la posibilidad de corregir algunos actos inseguros o peligrosos que pueda existir. Puede haber una condición peligrosa o un acto inseguro que se esté desarrollando o se esté realizando por parte del trabajador. Entonces, de esa manera, cumple el objetivo. Las inspecciones periódicas nos ayudan a eso. Y además son oportunas porque se puede corregir. Otras funciones están en relación con el hecho ya un tanto de la parte médica, porque su función hace referencia también al hecho de que debe realizar acciones de cooperación al servicio médico de seguridad, ¿ya? Además, debe también trabajar con los seguros, ¿no? A veces piden informes y un seguro pide informe y debe estar también, con cualquier seguro debe estar en relación.
Sin embargo, es importante tomar en cuenta que sus acciones en esta parte, si bien eh, en la parte médica, tienen que tener su ámbito y se debe respetar el hecho de que las labores de ingeniería deben estar presentes, pero cuando se trate de actividades o acciones médicas, no le corresponde, sino más bien el médico del área, de esta área de la medicina va a ayudar con este tipo de trabajo. También debe mantener relación con los organismos estatales, como por ejemplo los seguros, el Ministerio de Trabajo y todas aquellas instancias fuera de la empresa que de alguna manera tienen que ver, de acuerdo a la ley, sobre la seguridad del trabajador, ¿no? Entonces, por otra parte, debe también realizar el seguimiento y además verificar que se esté dando cumplimiento a todas las disposiciones legales en este campo, ¿no? Existen resoluciones ministeriales, adecuaciones, actualizaciones, decretos, nuevos decretos, la ley puede seguir, pero van avanzando en cuanto a lo que se tiene a decretos o se van actualizando. Por lo tanto, debe estar necesariamente en relación a velar el cumplimiento al interior de la empresa, ¿no? La empresa no puede quedarse desprotegida. Si ha salido alguna resolución, un decreto, el ingeniero tiene que estar en permanente contacto para poder explicar y aplicar además, ¿no? Explicar de qué se trata y aplicar dentro de la unidad productiva. Eh, Otra función hace referencia al hecho de que debe practicar una política adecuada de promoción. Eso es importante para que el trabajador siempre se sienta estimulado y dé cumplimiento a las normas de seguridad industrial. Eh, Ayuda a motivar al trabajador, ¿no? Entonces, sin embargo, todos debiéramos estar motivados por el único hecho y exclusivo de que tenemos que trabajar en un ambiente laboral libre de riesgos, cumpliendo las normas, los procedimientos, cumpliendo a cabalidad, por eso digo, un trabajo que nos han dado, ¿no? Entonces, eso debiera motivar. Y debería motivarnos el hecho de cómo nos queremos ver mañana. Vale, decir, de aquí a 10 años, ¿cómo quiero ver? No utilizo los niveles acústicos de mi unidad productiva, son, están fuera de la norma, tengo mi equipo de protección personal, sin embargo, no uso. Entonces, ¿cómo quiero estar de aquí a 10 años? Sin escuchar. O estoy a cargo de soldar, no utilizo mi máscara para soldar. ¿Cómo quiero estar con los ojos de aquí a 10 años, de aquí a corto tiempo, a mediano, a largo? No nos olvidemos que nuestro desgaste natural por el paso de los años va a estar, pero con acciones inadecuadas dentro de la unidad productiva vamos a acelerar esa situación. Entonces, por lo tanto, debemos nomás tomar en cuenta para estar estimulados, motivados a que todo lo que se trate de cuidarme, debo hacerlo. Muy bien, ahora vamos a ver el último punto que hace referencia a las normas. Primeramente nos vamos a preocupar y saber qué es una norma. Una norma es una regla o conjunto de reglas que a nosotros nos especifican y nos determinan detalladamente las instrucciones que debemos seguir cuando tenemos que realizar un trabajo. Y un reglamento proviene de una ley o conjunto de leyes que han sido promulgadas por el Estado y además que tienen el objetivo de precautelar la integridad del trabajador, del trabajo y del trabajador.
y que de esta manera se evita los accidentes y las enfermedades ocupacionales, ¿no? Tiene ese objetivo. Y además que es de cumplimiento obligatorio. Vamos a ver ahora qué clases de normas tenemos. Las clases de normas son las siguientes: las normas imperativas, que son aquellas de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, tenemos las máscaras para soldar. Las normas informativas hacen referencia a aquellas instrucciones sobre los riesgos laborales y los medios encaminados al hecho de introducir algún sistema de prevención. En este caso son de cumplimiento voluntario, pero sin embargo la empresa cumple con el hecho de formularlas para que todos tengan en cuenta este tipo de normas. Las normas de carácter particular, las normas de carácter general. Estas normas están concebidas en forma genérica y prescriben en el tiempo. Ya, por ejemplo, el uso de equipos de protección personal o resguardos. Las normas de carácter particular. Estas normas de carácter particular se refieren eh, a las normas que se deben tener, son normas de actuación cuando se desarrolla una tarea determinada. Por ejemplo, las normas sobre el manejo de grúas, herramientas individuales. Estas normas tienen un carácter más concreto que las normas de carácter general. Las normas de carácter voluntario tienen la característica de orientar y aconsejar sobre, por ejemplo, el curso de acción que se debe tener en los casos en que una empresa no tenga una influencia directa. Por ejemplo, podríamos decir que son aquellas que recomiendan la conservación, por ejemplo, y cuidado de los vehículos de uso particular. Que bueno, cada trabajador tiene o que utiliza para poder ir a su fuente laboral. También podrían estar relacionados con aspectos de la higiene particular de cada trabajador, ¿no? Eso también podría ser como ejemplo. Las normas para situaciones de emergencia son o se utilizan en casos en que se precisa la existencia de un peligro grave o también en situaciones de tipo catastrófico. Este tipo de normas son de carácter temporal y además son de aplicación inmediata. ¿Qué recomendaciones podríamos dar? A ver, eh, es importante entender que la aplicación de las normas se constituye un elemento central justamente en lo que representa la aplicación de técnicas de seguridad. Una aplicación adecuada de las normas de seguridad también va a tener como resultado la protección del trabajador en las distintas etapas del proceso productivo. Las normas en términos de seguridad industrial deben tener una sólida base científica, además deben tener un conjunto de características que las hagan siempre comprensibles, además aplicables para todos los que están destinados a estas normas. Entonces, esas serían las recomendaciones. Algunas características que deben ser tomadas en cuenta para la formulación de las normas. Es importante entender de que las normas en el ámbito de la seguridad industrial deben cumplir con determinados requisitos.
Esto con el fin de que se logre el objetivo para el cual han sido formuladas. Y estos requisitos hacen referencia a lo siguiente. Se debe proceder a una selección cuidadosa de lo que se quiere normar o normalizar. ¿Ya? Eso en primera instancia. Segundo, oh, seleccionado el objeto de la normalización o de lo que se quiere normar o definido el punto número uno, se debe revisar cómo se relaciona con la reglamentación que está vigente. Esto se realiza con el fin de que, bueno, el trabajo que vayamos a realizar no entre de ninguna manera en contradicción con las disposiciones que ya están en vigencia. El tercer paso es en caso de que se establezca que la nueva norma que nosotros estamos implementando está en contradicción con otra que ya está en vigencia o es más amplia, es necesario que nosotros determinemos claramente la necesidad de llegar a sustituir esa norma, ¿no? De lo contrario, nos quedaríamos con la que tenemos nomás. En el Como cuarto paso, podríamos indicar de que las normas deben ser lo más simples y claras posibles, de tal manera que se procure tratar un solo tema a la vez cuando vayamos a especificar o definir una norma. Esto con el objeto de que vayamos a evitar más bien confusiones y además estas confusiones nos hagan cometer errores. Es importante, reiteramos, que debemos evitar eh, posibles confusiones en la interpretación de la norma que nosotros estamos formulando. Las normas, como quinto paso, deben ser empleadas o deben emplear más bien un lenguaje claro y sencillo. Es importante para ello que nosotros debamos ver el nivel cultural que las personas van a aplicar esas normas, ¿no? Vale decir que tenemos que ver el nivel cultural de todas las personas a quienes están dirigidas esas normas que estamos formulando. Cuando se necesite, se deben hacer las aclaraciones que sean necesarias, ¿no? Reforzando a qué se refiere la norma. Eh, Dadas las características del objetivo que tiene que cumplir una norma, eh, es importante entender de que estas deben ser escritas o deben ser redactadas o formuladas o planteadas en un tono imperativo. Cuando hablamos en tono imperativo, nosotros estamos indicando claramente de que es obligatorio su cumplimiento. Finalmente, es importante entender que las normas deben ser escritas en un folleto, puede ser y además deben ser publicadas, ¿no? Con la tecnología, puede ser digital, podemos utilizar cualquier sistema que a nosotros nos permita tener la norma bien planteada y bien formulada, ¿no? Entonces, es también recomendable que cuando vayamos a redactar el grupo de normas, vaya acompañado por algún respaldo de introducción para ver de qué se trata, para resaltar la importancia de la aplicación y además cuando terminemos de redactar las normas tiene que llevar la firma de la cabeza de la organización para que todos los trabajadores entiendan y comprendan que es de cumplimiento obligatorio. A ver, el siguiente punto nos hace referencia a la elaboración y aprobación de las normas de seguridad industrial y además a la divulgación de las normas. ¿Qué vamos a hacer en cada una de estas etapas? En la primera etapa vamos a hablar de lo que es la elaboración y aprobación de normas, ¿no?
Sin embargo, tanto la elaboración, aprobación y divulgación de las normas, debemos entender que estas deben ajustarse a una serie de pasos o etapas con el objetivo primordial de que podamos nosotros asegurar que estas normas tengan consistencia y además de que su aplicación sea efectiva. Algunas de estas recomendaciones podemos tomar en cuenta. Primeramente, debemos redactar la norma con la participación de todas aquellas personas a las cuales va a ir dirigida la norma, ¿ya? Esto nos ayuda a nosotros a hacer partícipe a los trabajadores y además vamos a tener la colaboración y sugerencia de ellos de tal manera de que su aplicación, su conocimiento y su aplicación no sean tan tediosos, ¿no? Y que más bien den resultados positivos. Por otra parte, también es importante que se debe conseguir un documento que tenga elementos técnicos necesarios para poder hacer que las normas tengan un carácter efectivo. ¿Por qué tenemos que hacer que tenga un carácter efectivo? Porque si nosotros redactamos normas, normas y más normas, va a llegar un momento de que este instrumento de las normas internas de la empresa se conviertan solamente en palabras, nada operativo, sean inoperantes y que estaríamos solamente llenándonos de papeles. Una vez que las normas se hayan estado elaboradas, deben ser necesariamente revisadas por los responsables de la Administración de la Seguridad e Higiene Industrial. Puede ser bajo las formas de organización que hemos visto, ¿no? ¿Quiénes están encargados? Y una vez concluida esta etapa, es importante entender que se debe conseguir el consenso y además la aprobación de la cabeza de la organización de la empresa, ¿ya? De tal manera de que esto va a facilitar de que estas normas que nosotros estamos formulando sean cumplidas en toda la etapa operativa o en el área o en el sector o en toda la empresa para las cuales han sido diseñadas, ¿no? Eso en cuanto a la elaboración y aprobación de las normas. En cuanto a la divulgación de las normas, nosotros podemos establecer unas etapas que nos van a ayudar a nosotros a entender. Concluidas las etapas de elaboración y aprobación de las normas que hemos visto hace un momentito en la anterior imagen, entonces lo que ahora corresponde es que se proceda a la máxima difusión, esto al personal o a los trabajadores a los cuales está dirigida las normas. Para llegar a este objetivo, eh, primeramente, la primera etapa está en relación a preparar la difusión. La difusión a través de qué? De la utilización de carteles. Podemos utilizar folletos, carteles, avisos y cualquier tipo de material audiovisual. Y con la tecnología que tenemos nosotros ahora, podemos llevar hacia adelante. ¿Esto para qué? Para que el personal al cual está dirigido esté en pleno conocimiento. Como segunda etapa, dejamos pasar un lapso de tiempo, entonces luego tendríamos que enfatizar y en que tendríamos que reforzar todo lo que hemos realizado y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que empezar a divulgar. ¿Qué cosa? Ahora un aspecto importante. Los distintos tipos de sanciones en caso de incumplimiento que nosotros podamos tener por parte de los trabajadores a las normas que hemos formulado. Una vez concluida esta etapa, nosotros entraríamos a la fase tercera o a la etapa tercera, donde nosotros deberíamos comenzar a la aplicación efectiva de las sanciones, ¿no? Para que todos los trabajadores entiendan que de verdad es importante la aplicación de esas normas.
Muy bien, creo que nos hemos excedido un poquito en el tiempo, sí. Entonces, por favor, vamos a quedar en este punto y nos veríamos el día